tal, amigos de Con Criterio Salta? En esta nueva edición le damos la bienvenida a nuestro streaming, a una sesión de entrevistas que estamos realizando a través de este medio, y tenemos un caso emblemático que ha sido parte de la agenda, si se quiere, policial, de la agenda de seguridad a fines del año pasado, una de las tantas causas o casos, si se quiere, que siguen aún sin resolverse en nuestra ciudad y en nuestra provincia particularmente, ¿no? Estamos hablando, vamos a presentar directamente el caso, estamos hablando del caso de Facundo Maita, quien fue hallado sin vida en noviembre del año pasado en instalaciones de la Escuela de Cadetería Policial de aquí de nuestra ciudad. Así que tenemos familiares que han contactado con nosotros para contarnos su versión de los hechos y su pedido de justicia, que es lo más importante y al que vamos a dedicar la entrevista del día de hoy. Estoy con la mamá de Facundo Maita, estamos hablando de Cintia Martínez, a quien saludo, que tengo aquí a mi lado. Cintia, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acercarse y poder conversar con nosotros, ¿no? A ustedes. Bueno, Cintia, contanos un poco, vamos a repasar, si bien han pasado ya 7 meses de este caso, vos y tu familia están todavía con un pedido de justicia, y para averiguar, ¿no?, a ciencia cierta qué es lo que pasó con Facundo, que sabemos que estaba ya a punto de recibirse de la Escuela de Cadetería de la Policía de acá de Salta, ¿no? Sí. Bueno, mi hijo apareció sin vida el 10 de noviembre. Todavía no sabemos la causa, todo está en investigación. Se entorpeció obviamente todo porque la policía manipuló mucha información. Por eso justamente hoy ya 7 meses no llegamos a ningún lado. Hemos pedido información, por ejemplo, de 911, cámaras de 911 donde se ven a mi hijo llegando a la escuela ese día. No están, no hay, en la escuela no hay cámaras, no hay registro en ninguna parte. Y bueno, estamos así en la lucha esperando tener respuesta de lo que pasó realmente ese día en la escuela. Hagamos un poquito de memoria y pongamos también al tanto a la gente que nos esté mirando. Vamos al 10 de noviembre del 2024, del año pasado. ¿Cómo fue esta situación? ¿Cómo se entera usted? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ese día mi hijo tenía Franco. El día anterior, no sé quién lo autoriza a él a presentarse a la escuela. Él hacía tareas voluntarias algunos domingos. Entonces lo llamaron para que vaya ese domingo a hacer tareas voluntarias. Él se fue, se despidió, quedando en volver a la noche a cortarse el pelo. Bueno, eran las 11 de la noche y Facundo no volvía. Mi marido vio una noticia por internet que había habido un accidente en la escuela, que un chico se había disparado, un alumno o algo así. Y nosotros sabíamos que él iba a practicar en la sala de armas. Entonces mi marido me pregunta si había vuelto y todo eso, y entonces ahí empezamos como a buscar información. Siempre de la escuela nos negaron información. O sea, la familia no se entera por la escuela, sino se entera por las redes, por los medios. ¿Cómo le llega la información? Mi marido salió a andar en bicicleta, le sonó el celular, se fijó y eran las noticias, y ahí él lee que había habido un accidente en la escuela de policías. Entonces es donde él me llama a mi casa para ver si Facundo había regresado. Yo le digo que no, entonces me cuenta del accidente. Entonces ahí es donde yo empiezo a llamar. Y en la escuela, cuando me atendieron, le dije le pregunto, le digo, quiero saber si mi hijo sigue en la escuela. Y me dice, ¿quién es su hijo? Maita Martínez Facundo. Y me dicen, señora, no le puedo dar información. Entonces yo ya me empecé a poner mal, como a querer saber, siempre apuntando a que mi hijo, no sé, no era específicamente que le había pasado algo a él, sino que se había quedado, qué sé yo, a auxiliar, a hacer algo. Y bueno, me dijeron, después hasta eso llega mi marido, vuelve a llamar, y le dijeron que nos iban a mandar un móvil a la casa, que esa información no nos podían dar por teléfono. Cuando llegan a mi domicilio, un patrullero, se presenta una señora, no recuerdo el nombre. En ese momento yo pensé que era una psicóloga. No era una psicóloga, era una señora que estaba encargada en la escuela de policías ese día, reemplazando a la directora. Y ella me confirmó ahí la noticia que sí, que había sido Facundo. Bueno, después de todo ese proceso,
solicito yo que necesito ver, o sea, saber si era mi hijo, necesito verlo. Claro, a todo esto, ¿cuánto había pasado? Porque ya eran las 12 de la noche. Es importante el lapso de tiempo que quiero remarcar acá entre el hecho en sí, desde que sucede hasta ese momento en el que le están avisando a ustedes, ¿no? Que fueron muchas horas, ¿no? Sí, eran las 12 de la noche. ¿Y el hecho había sido en la tarde? La autopsia demuestra que fue a las 5 de la tarde. Y hay unos chicos que escucharon un ruido a las 5 de la tarde. Entonces concordaba eso con la autopsia. Claro, una demora de 7, 6 horas hasta que finalmente la familia se entera y no, curiosamente no se entera tampoco de manera oficial por las autoridades, sino que lo leen por los medios. Ahí la van a visitar a su casa usted y cómo continúa, ¿no? Va directamente a ver a su hijo. ¿Le pudieron mostrar el cuerpo de su hijo en ese momento? No, ellos me dijeron que no podía verlo en ese momento, no se puede, que tenía que esperar al otro día para que ellos le realicen la autopsia y que recién el médico forense iba a las 8 de la mañana. Entonces yo le dije que no, imposible, o sea, necesito saber si era mi hijo, o sea, necesitaba ese momento, digamos, y me dijeron que no, de ninguna manera. Bueno, entonces intentamos buscar información por todos lados, llamando, preguntando si alguien vio algo, si era Facundo, porque yo necesitaba saber eso en ese momento, o sea, verlo, digamos, ¿viste? Bueno, esa noche, bueno, no dormimos, fue una noche eterna. Fuimos al otro día a la ciudad judicial, a la parte de fiscalía, le realizaron la autopsia, a las 12 del mediodía nos entregaron el papel, ese papel que ¿El nos certificado? dijeron, sí, de defunción, donde decía que mi hijo había muerto por un traumatismo encefalocraniano. O sea, había muerto por una herida, un arma de fuego, digamos. ¿Un traumatismo por arma de fuego? Sí, o sea que él tenía un disparo en la cabeza. Porque la versión que dieron en la escuela de policía era que lo habían encontrado a mi hijo con un disparo en la boca. Y él nunca tuvo un disparo en la boca. Hasta el día de hoy seguían sosteniendo algunas personas que él tenía un disparo en la boca. Y mi hijo, en la autopsia, en lo legal, digamos, sale un disparo en la cabeza. Bien, disculpe, ¿no? Volviendo al relato, hasta ahora, no sé, voy contando cerca de 12 horas. ¿Usted no vio al cuerpo de su hijo hasta ese momento? ¿Cuándo lo pudo ver finalmente? Bueno, solicité ahí, en fiscalía, verlo a mi hijo, no lo pude ver. Tampoco no me permitieron verlo, quería saber, tampoco. Entonces, bueno, le dije que por lo menos me dejen ponerle su ropa, tampoco me dejaron. Me dijeron que no se puede, que ellos preparan todo, y yo le dije que no, que yo quería por lo menos eso, me dijeron que no. Siempre se negaron a que yo vea el cuerpo de mi hijo. Y bueno, entonces me fui a la sala y me llegaron ellos a las 6 de la tarde. Ahí fue cuando yo lo vi a mi hijo. Yo, como habían dicho primero que era un disparo en la boca, en la cabeza, todo eso, yo pensé ver un rostro de mi hijo, digamos, desfigurado, en el sentido de que no sabía qué pasó, y la imaginación, digamos, y mi hijo no tenía nada. O sea, en la boca no tenía nada. Y traté de ver como un poco si tenía algún rasgo de golpe o algo, no se podía ver. Entonces, solo que tenía la venda en la cabeza. Pero en el cuerpo, en la autopsia sale que no tenía golpes. Soy Franco, soy panadero y no tenía máquina para trabajar. Soy Fernando, arreglo celulares y no tenía herramientas para trabajar. Soy Claudia, soy costurera y no tenía máquinas para trabajar. Soy Sofía y no podía trabajar porque no tenía quien me cuide a mi bebé. Esto ya no es un problema en la ciudad de Salta. En diciembre del año pasado inauguramos la Fábrica Municipal, un espacio con más de 100 máquinas para que vos puedas usarlas y venir a trabajar. Como ya lo hicieron más de 2.000 salteños. También contamos con una guardería. Para que cuiden a tus hijos mientras vos trabajás. Pedí tu turno a este número o lo puedes hacer también a través de la web de la municipalidad. Te esperamos. El único requisito es tener ganas de trabajar. Bien, continuamos repasando cronológicamente el caso. Hasta ese momento decimos que habían pasado ya 24 horas, ¿no? Entre el hecho consumado y el encuentro
del cuerpo de Facu con sus familiares, en este caso con su mamá Cintia, a quien agradecemos que seguimos conversando, ¿no? Bueno, ahí finalmente tiene contacto. Usted nos cuenta que no pudo observar o detectar bien qué es lo que había pasado viéndolo físicamente ahí, ¿no? Eso, ya estábamos en la sala velatoria, usted lo vio previo al velorio. ¿En qué momento usted ya tiene ese contacto con el cuerpo y puede ver, digamos, en qué situación se encontraba su hijo? Directamente en la sala. O sea, en la sala ahí fue donde yo lo vi. Directamente ahí. No tuve contacto antes. ¿Cómo es que lo vio en ese momento? Porque bueno, como usted nos dijo recién, habían versiones de que el disparo había sido en la boca, de que había sido en la cabeza. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que pudo observar usted? No, yo intenté tocarlo, revisarlo un poco y bueno, solamente tenía una venda en la cabeza. De ahí no me atreví más, digamos, no tuve valor en ese momento para hacerlo ahí. No pude ver nada más, solo vi esa venda, digamos, en la cabeza. Facundo tenía 22 años. Sí. Bien, con 22 años. ¿Cómo era Facundo en ese momento? Por lo que pude averiguar, era un chico que bueno, estaba ya a punto de recibirse, que tenía también algunas aspiraciones con la abogacía, ¿no? Que quería, o sea, tenía un proyecto, ¿no? Un plan de vida y que lo estaba concretando, ¿no? Porque seguía asistiendo y tenía estas perspectivas para seguir formándose. Sí, Facundo se destacaba en la escuela en la parte de sus estudios. Le gustaba mucho, se interesó mucho por la policía, leía mucho. Me decía que quiso cambiarse a la escuela de cadetes, en la escuela que es 3 años de oficiales. Le dijeron primero que sí, bueno, habíamos comprado todas las cosas, los elementos, todo, porque, bueno, obviamente una carrera un poco más, exige un poco más, y le dijeron primero que sí, después le llegó una notificación que no lo iban a recibir. Ahí se desanimó un poco él, pero me dijo, yo no importa, seguí estudiando. Bueno, me dijo, voy a seguir, me gusta mucho lo penal, me gusta esa parte, tenía 10 en derecho en la escuela, todo, entonces le gustaba mucho estudiar, estaba entusiasmado con la cena, ya habíamos visto qué traje se iba a poner ese día porque faltaba un mes para la cena. Por eso, como te digo, estaba todo normal, digamos, o sea, nada que no haya llamado en ese momento la atención ni esos días que pueda decir, bueno, Facundo tuvo algo, pasó algo, como para decir, bueno, a lo que ellos apuntan, digamos, a donde ellos quieren llegar. Entonces, bueno, de ese día que me entregaron a mi hijo, yo no tuve contacto con la escuela. Nadie se acercó, o sea, directivos, nadie me llamó a mi casa para, no sé, por lo menos brindar una ayuda psicológica o algo, nada, o sea, nada. En el velatorio y los costos del velatorio estuvieron las autoridades presentes. Ellos tenían un coseguro, digamos, ellos firmaron a principio de año un coseguro, ellos estaban cubiertos, digamos. Claro, en lo económico sí, pero en la parte anímica, ¿no? De la familia, de contención, ¿no? La parte humana, ¿no estuvieron presentes tampoco en el velatorio? No, fueron los chicos, que después los chicos me contaron que a ellos le autorizaron para que vaya, pero tenían prohibido llorar. Ese era lo que me decían los chicos, o sea, de ahí pasan demasiadas cosas en la escuela, digamos, o sea que le cambia totalmente la cabeza a los chicos. ¿Usted pudo percibir algún cambio de actitud en el tiempo que Facu fue a la escuela? Porque bueno, como usted dice, ¿no? Un proceso de formación, me imagino muy estricto, sí, que va por ahí generando algunos cambios, ¿no? Sí. ¿Usted lo pudo notar eso entre cómo era Facu antes y ya en esta última etapa? Como que estaba un poco más frío, digamos. Era como más, no sé cómo te puedo decir, le afecta mucho eso. O sea, él vino 2 veces que quiso pedir la baja, venía muy golpeado, hasta con caca venía el uniforme.
quiso pedir la baja y siempre lo apoyamos, le dijimos que si él quería pedir la baja, lo apoyábamos totalmente, no teníamos problema, o sea, nosotros no puede seguir estudiando cualquier cosa. Y al otro día se volvió a levantar y de nuevo se iba, digamos, o sea, no llegó nunca a pedir la baja ni nada, pero son muy crueles en la escuela. El entrenamiento yo entiendo que tiene que ser algo, digamos, fuerte, que tiene que ser, pero lamentablemente a veces creo que se le va de las manos. Se le va de las manos, como por ejemplo vendarle los ojos a mi hijo para que, como sabía un poco más del manejo y todo eso, porque iba a practicar, le vendaban los ojos, entonces había diferencia, hay muchas cosas que pasan ahí. Le exigían a los chicos a vender panchos, a cobrar estacionamiento. Mi hijo se estaba formando para ser policía, no para ser, no tiene nada malo, pero no para ser vendedor. O sea, mi hijo fue a la escuela a estudiar, no a cobrar estacionamiento, ni a vender panchitos, ni todas esas cosas que le hacían en la escuela. O sea, el destrato en la escuela, a veces yo no entiendo a dónde quieren llegar ellos, o sea, con qué fines se hacen esas cosas que pasan ahí. Y bueno, siempre esperé yo a la directora, la señora Santander, siempre esperé que se acerque a mi domicilio, teniendo toda la información, a decirnos, no sabemos qué pasó, o vamos a investigar, o señora, algo, digamos, ¿entendés? Ella era la responsable de la seguridad en ese momento de mi hijo, y no lo cumplió. Entonces, siempre esperé para que ella venga y me dé una explicación, quién lo autorizó, por qué mi hijo estaba ese día ahí, por qué, digamos, quién lo autorizó, cómo puede ser que mi hijo esté supuestamente en una sala de armas solo tantas horas y el instructor encargado de la sala no haya ido a verlo. O sea, ¿cómo van a saber qué pasó si ahí es tierra de nadie, digamos, esa sala de armas? O sea, cualquiera puede entrar, tomar un arma y pasa cualquier cosa. Pero él como cadete solo no podía manejar la sala. No, él es aspirante, alumnos son ellos, aspirante de segundo año, ellos no portan armas. No portan armas todavía, ellos una vez que se reciben recién. Entonces, ¿cómo puede ser que un chico o un alumno tenga un arma? Sea mi hijo o sea otra persona. Claro. ¿Cuál es el último recuerdo que tiene o la última vez que usted lo vio, ¿no? Porque me imagino, luego del proceso uno vuelve hacia atrás y algún recuerdo es el que le queda, ¿no? El que le queda de su hijo, seguramente el más lindo, ¿no? El recuerdo más lindo. Ese día se fue y le quedaba tan lindo su uniforme que de la ventana de mi casa se ve la parada del colectivo y yo sin querer subí y lo vi y él me vio y me sentí orgullosa, digamos, de mi hijo porque, bueno, estaba haciendo lo que le gustaba, estaba feliz, nosotros. Pero imagínate, explotaba el pecho de felicidad a saber que tu hijo ya se va a recibir, que estaba estudiando, que se estaba preparando. Y lo vi y dije, es hermoso, mi hijito está grande, qué sé yo. Entonces lo vi tan lindo ahí parado con su bolsito en la parada y es el último momento y por ahí, como dice uno, ¿no? Nada, la muerte no avisa y si uno supiera, quizá uno abrazaría más, pensaría más. Pero ese día yo hablé con él y le dije, Facundo, lo que vos quieras estudiar, yo siempre te voy a apoyar. Entonces él me miró y largó una sonrisa, ¿viste? Entonces esos momentos me llenan de paz, decir, por lo menos él sabía que podía hacer lo que él deseaba, ¿entendés? No estaba obligado nunca a hacer nada que él no quería. Entonces, yo lo único que quiero es saber qué es lo que pasó. Quiero saber la verdad. ¿Qué pasó con Facundo? Porque hay muchas dudas de todo. ¿Cómo puede ser posible que el instructor lo encuentre supuestamente a las 8 de la noche, que hagan el ingreso de mi hijo a las 7 de la tarde cuando él ingresó a las 3:30? O sea, hay mucha manipulación de información
Entonces se cambia toda la historia. Yo dije, creo que nunca voy a saber la verdad, porque esto se manipuló, se ensució, no se me dijo la verdad y no entiendo con qué fin, ¿entendés? Porque si ellos dicen que fue un suicidio, ¿por qué no me lo dijeron de esa manera? O sea, fue un suicidio o algo, pasó esto le pasó a su hijo, señora, o algo, y no de esta manera, porque uno nunca espera, nunca se imagina esas cosas, pero vos podés tomar las cosas diferentes cuando te dicen la verdad. Entonces, cuando de esta manera así, digamos, es como seguir, prolongar todo este sufrimiento más aún, porque todos los días te dormís y te levantás pensando qué le pasó a mi hijo. O sea, porque yo lo mandé a estudiar a Facundo. Él se fue a estudiar y me lo devolvieron de esta forma. Entonces, por lo menos que tengan la cara y vengan y me digan qué es lo que pasó realmente. ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién le dio un arma a mi hijo? Porque él no, como te dije anteriormente, él no portaba armas. Entonces, ¿quién le dio el acceso ese a mi hijo? Si es como ellos dicen. ¿O qué pasó ahí? Porque evidentemente ahí pasaron muchas cosas que no sabemos. No podemos llegar a la verdad de todo esto. Claro. Me imagino también en este tiempo, ¿no?, que ha pasado ya casi 7 meses, ha estado, ¿no?, en contacto con gente, con autoridades, con personas que usted creía o quisiera usted que le den respuesta, ¿no? Cuéntenos un poco ese camino de intentar hablar con autoridades, de buscar respuestas en diferentes niveles y a nivel Estado, porque bueno, también convengamos que sigue siendo parte institucional del Estado a la escuela, ¿no? Yo siempre, en la mayoría de las notas que hice, pedí hablar con el gobernador para tratar de explicarle cómo son realmente las cosas, y nunca tuve acceso. Mandé notas, escribí mail, muchas cosas, pero nunca tuve respuestas. O sea, todo este tiempo yo escribí al gobernador y no tuve respuesta. Me comuniqué con la secretaria de la ministra Bullrich, y ellos me llamaron. O sea, en una semana ellos me respondieron. El gobernador en 7 meses no me pudo mandar ni siquiera una condolencia. Eso es lo que no sé, no entiendo. Pero bueno, y ella me respondió, le conté el caso, y ella me dijo de que al ser de la policía de Salta tendría que ser resuelto aquí en Salta, que como ellos son de la nación no tienen jurisdicción, digamos, no pueden actuar. Entonces me dijo que yo tengo que buscar respuestas aquí. El Ministerio de Seguridad, básicamente, ¿no? De la provincia, alguna autoridad del ministerio, sí, no digo el ministro sí. directamente, ¿no? Pero algún subsecretario, yo pedí algún secretario. audiencia con el ministro y me atendió el secretario. Me atendió el secretario hace unos 2 meses más o menos. Y bueno, ellos están haciendo la parte investigativa, pero ellos hacen la parte, digamos, o sea, no la parte penal, sino lo administrativo. O sea, ellos se rigen por la parte administrativa. O sea, las responsabilidades y todas esas cosas, que ellos están trabajando en eso. Bien, para cerrar quisiera hacer un minuto, si pueden mirar directamente a la cámara que está ahí, tienen minutos libres para expresarse, para hacer un pedido, para contarle a la gente el recuerdo de Facu. Les damos unos minutos para que podamos cerrar la nota a la cámara que está ahí enfrente. Bueno, yo le pido al señor gobernador Gustavo Sáenz, si tiene la amabilidad, por favor, de recibirme. Quiero contarle lo que pasó con mi hijo. Quiero saber la verdad. Quiero solamente saber la verdad, qué es lo que pasó con mi hijo, porque como dije anteriormente, Facundo se fue a estudiar y me lo entregaron en un cajón. Entonces yo quiero saber, creo que tengo derecho a saber qué es lo que pasó con mi hijo. Bien, Cintia Martínez, muchísimas gracias por la visita. No, gracias a vos. Mi nombre es Juan Carlos, soy soldador y no tenía máquina para trabajar. Soy Andrea, soy cocinera y no tenía máquinas para trabajar. Mi nombre es Vilma, soy costurera, no tenía máquina para trabajar. Soy Sofía y no podía trabajar porque no tenía quien me cuide a mi bebé. Esto ya no es un problema en la ciudad de Salta.
En diciembre del año pasado inauguramos la Fábrica Municipal, un espacio con más de 100 máquinas para que vos puedas usarlas y venir a trabajar. Como ya lo hicieron más de 2.000 salteños. También contamos con una guardería. Para que cuiden a tus hijos mientras vos trabajás. Pedí tu turno a este número o lo puedes hacer también a través de la web de la municipalidad. Te esperamos. El único requisito es tener ganas de trabajar.